Muy buenas a todos y bienvenidos a Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz. Hoy, viernes 17 de diciembre, comenzamos el final de la semana hablando de diversos temas de actualidad, como hablaremos del COVID, tendremos también algunas conexiones en directo, hablaremos también del volcán de La Palma, que parece que está tocando a su fin, gracias a Dios, porque bueno, la verdad que se cumplen más de 88 días del volcán de La Palma. Tendremos también varios homenajes, como por ejemplo a Rafael Alberti, que ayer se cumplía el aniversario de su nacimiento, el 16 de diciembre, y se hizo un documental en la Diputación de Cádiz. Y tenemos también una conexión en directo con un arsense que está de rigurosa actualidad, y no es otro que Abraham Guerrero, que lo tenemos ya desde el otro lado por vía Skype. Buenos días, Abraham. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sierra de Cádiz. Hace poquito también entrevistamos a otra arsense, en este caso Patricia González, que como científica había llegado desde Canadá a diversas pruebas y con su estudio contra el Parkinson. Y bueno, hoy tenemos a otra persona ilustre en cuanto a literatura se refiere, que es Abraham Guerrero, que si no lo saben, pues ha conseguido el Ojo Crítico 2021 de poesía, que concede Radio Nacional de España. La verdad que es uno de los certámenes de poesía más importantes, del premio más importante, y bueno, lo consigue por su obra Toda la violencia, y está hoy con nosotros Abraham Guerrero. Abraham, ¿en qué te inspiraste para hacer Toda la violencia? Bueno, Toda la violencia es un libro que se divide en 5 violencias diferentes. Cada una tiene su propia temática: la muerte, la familia, el capitalismo, la escritura. Y en realidad lo que quise plasmar dentro del libro es cómo hay distintos tipos de violencia, que no son violencias físicas, que no son violencias que podemos palpar físicamente, pero que están ahí, que pueden violentar al ser humano, ¿no? O al individuo. Totalmente, la verdad que la poesía, que debería tener, desde mi punto de vista, más importancia de que la tiene una forma de crítica. En este caso, como bien has dicho, por ejemplo, tu obra tiene esa crítica, ¿no?, social, de denuncia, ¿no?, como han catalogado diversos articulistas que han hablado de tu obra. Y bueno, ¿Qué tal se lleva recibir tantos premios? Porque aparte de este Ojo Crítico, también tienes varios premios también, por ejemplo el Adonis, también recibiste en el 2019 por tu anterior obra el Alcaraván 2019 de Arcos de la Frontera. ¿Qué se siente al recibir tantos premios como poeta? Bueno, es una alegría inmensa, ¿no? Siempre que valoras tu trabajo. Dentro de los premios que he conseguido, hay premios a poemas, hay premios a libros. Está claro que el Adonai y el Ojo Crítico pues son los premios más importantes. Cuando un poeta, o al menos en mi caso, se presenta a premios con un libro, lo hace para poder publicar, en realidad, porque el circuito de las publicaciones es un poco cerrado. Y cuando me presenté con poemas era porque necesitaba dinero, y era el medio en el que poder recibir una dotación económica, ¿no? Y todo ello conlleva que en realidad lo que están es reconociendo muy bien el trabajo que estás haciendo últimamente. Yo me siento muy afortunado, porque siempre hay una pizca de fortuna en recibir los premios. Y bueno, es el año en el que, no sé, han considerado que Toda la violencia es un libro que merecía esos reconocimientos, y yo encantado.
Sí, claro, cuando hablamos de violencia, la verdad que, por desgracia, la sociedad actual, hay todo tipo de violencia. Estamos hablando de violencia de género, que hace poquito fue el Día Internacional. ¿Te has inspirado en alguno de tus poemas en relacionado con la violencia de género, por ejemplo? Sí, claro. De hecho, una de las partes de la violencia se llama el amor, se introduce con una cita que dice: amor es una escala de violencia, y el poema que abre esa parte se titula Mujeres cansadas, y bueno, pues hablo un poco de cómo ese tipo de amor es bastante violento, ¿no? Claro. Abraham, tengo varias preguntas. En primer lugar, ¿cuándo empezaste a escribir? O sea, la pasión de escritor, ¿cuándo te llegó exactamente? Yo realmente no lo sé, sobre todo la pasión de lector. Ayer lo hablaba con unos amigos, no sé cómo me llegó, porque en realidad en mi familia mis padres tampoco eran lectores y no sé, pero sí recuerdo que era muy pequeño, y ya muy pequeño, y ya mis tíos me regalaban libros, y era porque decían que yo siempre estaba leyendo. Y comencé a escribir, pues, de hecho, de como un juego pequeño también. Me hacía mis propios libros con folios, con papel. Después recuerdo que mi tío le sobraba un IBM antiguo, y ahí pues ya empecé a mecanografiar. Y en el instituto, ya en bachillerato, gané el concurso del instituto, y ahí ya sí, María Jesús Ortega estuvo mucho tiempo detrás mía, porque creía que había algo más que a alguien que le gustaba la literatura, ¿no? Y ya poco a poco fui entrenándome, escribiendo, leyendo, porque en realidad he publicado tarde, en realidad, ¿no? Mi primer libro lo publiqué hace 3 años y tenía 30 años ya, entonces, que para las publicaciones es tarde. Pero bueno, durante la veinteañez pues estuve estudiando, escribiendo, haciendo pruebas, intentando buscar pues la voz que personal mía, ¿no? Nada que sonara copia, ni... Pues es algo típico, en realidad. Lo que ocurre que yo intenté madurarlo mucho, y siempre tuve la noción o la conciencia de que cuando empezara a publicar, que fuera algo por lo que yo estuviera satisfecho, ¿no? Vemos que en la Sierra de Cádiz, en este caso en Arcos de la Frontera, es un pueblo de bastantes autores de poesía. Por ejemplo, con nosotros colabora mucho Pedro Sevilla, ¿no?, que es un gran escritor de poesía. ¿Te has inspirado en alguien en concreto para tu obra, o has intentado buscarte un camino aparte? Yo, con respecto a la poesía de Arcos, yo tengo mucha admiración, ¿no?, a los poetas de Arcos. Está claro que he leído y leo mucho a Julio Mariscal, que he leído a los hermanos murcianos, que he leído Converso, hablo, admiro a Pedro Sevilla, Antonio Hernández, Pepa Caro, María Jesús Ortega. Es verdad que no sabemos por qué, pero en Arcos hay un buen ejemplo de poetas, ¿no? Pero ellos me han servido mucho como maestros, he aprendido mucho de ellos. Pero es verdad que, por ejemplo, de Pedro Sevilla se dice que es el último poeta rural, ¿no?, que existe. Su poesía gira un poco en torno al paisaje, la luz, etcétera. Y yo, por cuestiones, lo decía Enrique García Máquez en un artículo que escribió hace poco, bueno, yo por cuestiones de mi tiempo, pues soy un poeta un poco más urbano, ¿no? Y en realidad a mí, cuando me piden leer alguna poesía de Arcos, yo no tengo poesías hechas a Arcos, ni... Es verdad que mi temática es un poquillo diferente a esta temática, sí, que prima en Arcos, ¿no? Pero bueno, sí, yo he aprendido mucho de ello. De hecho, Pedro Sevilla puede ser de mis poetas favoritos y de los que más haya leído y más leo, y estoy en constante contacto con él, ¿no? Claro, no, hombre, yo hablaba de esto sobre todo porque es curioso, ¿no?, que
bueno, que en Arcos de la Frontera, en concreto, también dentro de la Sierra de Cádiz hay muchos autores, pero que en concreto en Arcos se concentren tantos poetas, ¿no? Que es bastante curioso, y creo que también es bastante importante porque dentro de lo que cabe la cultura es lo que nos hace libres, ¿no? a la sociedad actual, y por desgracia no tienen la popularidad y la importancia que deberían de tener, porque habrá dentro de la poesía como género, ¿qué piensas en qué momento se encuentra actualmente la poesía a grandes rasgos? Hay algunas discusiones sobre esto en cuanto a calidad, que pues, esto es como siempre, ¿no? Los más veteranos pues ven menos calidad en las generaciones posteriores, y bueno, es un debate que surge en todas las épocas y en todas las etapas, pero es verdad que en realidad lo cierto es que la poesía, sea más mala, más buena, para mí se está haciendo poesía de mucha calidad ahora, y en la generación de los 90 yo creo que viene pisando muy fuerte. Lo cierto es que ahora se lee más poesía que nunca, que hay más editoriales de poesía que nunca, que tienen mucha más repercusión la poesía ahora que nunca, porque vivimos en la época de lo instantáneo, y la poesía es el género más breve, más instantáneo, el que cabe en las imágenes, la que cabe en las imágenes de Instagram, y es cierto que las redes sociales le han dado un auge o han elevado mucho los lectores de poesía. Después podemos entrar en si esos lectores son de calidad, no son de calidad, etcétera, ¿no? Pero eso ejemplifica que la poesía está viviendo un buen momento. Claro, sí, hombre, la instantaneidad, y sobre todo yo creo que también la poesía ahora ha adquirido un carácter más de crítica, ¿no? Sobre todo social, que eso también ha ayudado a que muchos autores se lancen, ¿no? Porque es verdad lo que hablábamos de la evolución que ha tenido la poesía a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? Que ha pasado a lo mejor de algo más costumbrista, más de paisajes, más del amor, ¿no? Ahora yo creo que la poesía es más crítica, ¿no? Más crítica sobre todo con la sociedad y con los comportamientos que tenemos, ¿no? Y en este caso tu libro, pues bueno, es prueba de ello, ¿no? Sí, yo creo que a raíz a partir de la crisis del ladrillo, pues hay una serie de autores, no todos, porque en realidad la poesía ahora es muy amplia, sí. Ahora salen a la luz más autores, y las temáticas entonces tienen muchas más aristas, ¿no? Pero sí es verdad que se está reconociendo, y hay una serie de autores y de autoras que se enfocan un poco en lo social: Carlos Catenacoza, Ángelo Néstore, Erika Martínez, bueno, por citar algunos, ¿no? A mí me fascina mucho Isabel Pérez Montalbán, que es una cordobesa, me encanta cómo escribe, sus libros me gustan muchísimo, y bueno, yo creo que esa poesía social, que siempre ha existido en realidad, porque viene de la generación de los 50, incluso en la generación del 27, ya Alberti hacía, o el propio Poeta en Nueva York, en realidad es un libro muy social, ¿no? Con una crítica y una carga social muy fuerte, y si apuramos hasta Romancero Gitano, ¿no? Entonces, en esta época, en la época histórica en la que ha tocado vivir, pues pero esto es opinión personal, sí veo necesario, también desde mi postura, o porque es un tema que me preocupa, que la poesía contenga ese contenido crítico y ese contenido disconforme con la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Otra pregunta, Abraham, y tú como profesor, ¿no? que me imagino porque bueno, estás con muchos alumnos y demás, ¿cómo se le incita a los jóvenes de hoy en día para que lean? Ya no para que entren en diversos géneros, porque ya ahí a lo mejor es demasiado, pero ¿cómo se le puede incitar a los jóvenes de hoy en día para que se metan en este mundo tan maravilloso como es la literatura, la poesía y bueno, todo tipo de géneros literarios? Es verdad que es complicado, ¿no? Yo no sé, porque
cuando crecemos y vemos las generaciones posteriores, tendemos a verlas más, no iba a decir más estúpidas, pero no más estúpidas, sino más, como más, que son más holgazanes, ¿no? Que se preocupan menos por la cultura, en este caso. Yo, la verdad que hago memoria y que tampoco es que mis amigos se preocuparan demasiado por leer ni por escribir. Entonces, es cierto que ahora hay otros vehículos de distracción mucho más potentes que los que había en mi época, ¿no? E Internet es algo, para mí, un invento buenísimo, pero es verdad que crea una adicción, y sobre todo en los jóvenes, muy importante, ¿no? Y las redes sociales sobre todo. Entonces es difícil. Yo lo intento con todas mis fuerzas. Y intento hacerle muchos ejercicios de creación, intento leer en clase con ellos, recomendarles libros, etcétera. Pero es verdad que cada vez es más complicado, sobre todo en edades más tempranas. Pero como en cualquier época, en realidad hay de todo, sí, ¿no? Ahí el otro día entré en clase de bachillerato y había una chica leyendo La Metamorfosis de Kafka y me dio mucha alegría. Y es como siempre, yo creo que también tendemos a ver a las generaciones posteriores como inferiores a las nuestras, y yo ya te digo y repito, yo cuando hago memoria de mi época en el instituto, es verdad que había un grupo de amigos que sí estábamos muy preocupados por la música o por la literatura y tal, pero la norma general es lo mismo que ahora, ¿no? Era salir, jugar a la Play, irte al parque, que la literatura es un arte minoritario, y siempre lo ha sido, ¿no? Tampoco es que antes se leyera con un fervor y con un entusiasmo grandioso, ¿no? No, hombre, no, sí, nosotros que somos de la misma generación, te doy toda la razón porque es la verdad, pero sí que es cierto que, claro, tenemos tantas herramientas. Ahora mismo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, Internet estaba, prácticamente no había Internet. Yo empecé a utilizar Internet con 12, 13 años y no era el Internet de ahora, ¿no? Que recuerdo que para conectarte a Internet tenías que desconectar el teléfono, eran los módems antiguos, sí. Pero hoy en día es súper fácil poder conseguir poesía, por ejemplo, buscar un autor y comprarte ese libro por internet, y a los 5 segundos te lo descargas, lo puedes leer. O sea que en ese aspecto la información que tenemos es enorme, porque yo recuerdo que yo tenía que ir a la biblioteca. Para mí, por ejemplo, de los autores que más me gustan es Miguel Hernández, ¿no? Me parece un gran poeta, y yo me imagino que en su época lo pasaría, no lo tendría nada fácil para escribir, ¿no? Porque, bueno, por la situación en la que se encontraba y demás, y es lo que tú hablas, ¿no? Que realmente al final el que quiere escribir, lo bueno que tiene que es posible, ¿no? Es lo importante, que yo creo que para que le quede claro a la gente que vea esta entrevista, y a esos jóvenes, ¿no? Que quieran dedicarse a la escritura, que es posible que te puedas dedicar a ello, aunque sea difícil, pero yo creo que hay herramientas más que necesarias para poder dedicarte, aunque sea a lo mejor como una variante secundaria, porque a lo mejor tendrás que dedicarte a otra cosa de trabajo, pero que como una parte secundaria que después puede ser primaria, yo creo que es posible, ¿no? Sí, bueno, sí, es trabajo, es esfuerzo, es llanto. A ver, pero como cualquier arte, ¿no? Yo creo que en la vida estamos exigidos a cumplir unos parámetros que establece el sistema, ¿no? Como es ganar dinero y trabajar, y después, bueno, pues ojalá algún día, ¿no? Esto de la escritura me diera algún rédito económico. Ahora mismo mi afán es hacer una buena carrera literaria, ¿no? Ya hemos hablado de los poetas de Arcos de la Frontera. Yo no he visto ningún poeta de Arcos de la Frontera vivir de la escritura, pero sí he visto que están haciendo una carrera literaria
contundente, ¿no? Pedro Sevilla va a dejar legado, Antonio Hernández deja legado, los murcianos dejan legado, Julio Mariscal. Entonces, hacer algo serio, ser honesto y humilde en este caso con el arte que me preocupa, que es la literatura, y después ya en realidad lo que tenga que venir está en manos de los lectores, ¿no? Yo siempre, y yo creo que si haces algo de calidad y algo honesto, al final el reconocimiento llega, y lo estoy viviendo ahora en mis carnes, ¿no? Yo hace 3 años escribía en mi casa solamente, me leía poquísima gente, no quiere decir que ahora me lea mucha gente, ¿no? Pero es verdad que no tenía publicaciones, que tenía una idea de cómo yo quería ser como poeta. Y ahora pues mira, ¿no? En poco tiempo y sin esperarlo, porque es algo que no te esperas, ¿no? Y yo siempre que hablo con los chicos y con los jóvenes es como, tú haz lo que tú creas que tienes que hacer, el camino que tiene que tomar tu arte, sea música, sea en pintura, y hazlo con el fervor y con la constancia que requiere hacerlo, ¿no? Porque es verdad que yo trabajo mucho, los libros los trabajo mucho, ¿no? Ahora tengo a Pedro Sevilla loco, por ejemplo, con un nuevo libro, y no paro de enviarle cosas para corregir, etc. Entonces, sí, es duro, pero cuando llega es muy bonito, ¿eh? Yo estoy viviendo a lo mejor, a pesar de la pandemia, y es un poco egoísta decirlo, el mejor año de mi vida, puede ser. No, hombre, es que de las grandes desgracias salen a veces cosas importantes, porque es que al final no queda otra, porque ahora, por ejemplo, el COVID, bueno, que ahora aquí desde Directo a la Sierra, aquí en Canal Sierra de Cádiz, siempre estamos ahora hablando del COVID, porque bueno, que está subiendo la incidencia y demás. ¿De alguna manera te ha sido útil el COVID en cuanto a inspiración para escribir? Sí, en realidad sí. No tanto como inspiración, porque en plena pandemia me dije, no escribas del COVID porque va a quedar un poco oportunista, ¿no? Y yo creo que esta situación hay que todavía y reflexionarla como se merece, ¿no? De hecho, Albert Camus, cuando escribió La peste, no la escribió en el momento en que estaba la pandemia, sino que transcurrieron varios años, porque hay que asimilar, en realidad todavía no sabemos ni bien lo que está ocurriendo, sí, ni las consecuencias que va a tener, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha influido en el hecho de que, bueno, pues me vi con mucho tiempo para corregir poemas, para leer, para escribir, y pude terminar la obra como yo quería terminarla, ¿no? Porque en esa época de confinamiento absoluto, en el que no podíamos salir de casa nada más que para sacar al perro, pues no tenía otra cosa que hacer. Tengo la fortuna, yo siempre lo digo, de que me gusta leer, y entonces el tiempo se me pasa rápido. Y pude completar bien la obra como yo quería. Y en realidad, a raíz del COVID, pues me ha salido mucho trabajo, porque la educación necesita más docentes, y que está feo decirlo, pero me ha abierto puertas, ¿no? La situación pandémica, que ojalá no hubiera ocurrido, pero es verdad que me ha estabilizado un poco económicamente, y de hecho ahora hablo desde una sala de profesores, vamos, y me ha permitido durante ese tiempo, que es desgraciado en realidad, que no, pero me permitió pues dedicarle a la obra, a toda la violencia, tiempo, que es lo que muchas veces requerimos los escritores que somos independientes, ¿no? Claro. No, hombre, y aparte claro, que no todos los días se consigue el Ojo Crítico, que bueno, que es un premio bastante, como decimos, bastante prestigioso de poesía, y que lo concede Radio Nacional de España, que no es cualquier entidad, estamos hablando de las grandes poesías. Abraham, para finalizar, porque creo que ha sido muy interesante la entrevista, nos gustaría, si fuera posible, de tu última obra, Toda la violencia, si nos pudiera leer algún poema. Sí, claro, yo encantado. Voy a leer un poema que se titula Chicos de Barrio, que bueno, lo leo porque como estamos en Canal Sierra, pues
yo creo que es una situación que se ha dado mucho en los pueblos tanto en Arco como alrededor, ¿no? Sí. Y el poema se inicia con una cita de Julio Mariscal que dice: ¿qué haré con tanta tarde entre las manos? Chicos de barrio, pasamos nuestra infancia en la plaza del parque. Éramos niños sin apenas sueños, hijos de obreros que volvían a casa con la capacha en mano. Las tardes eran largas igual que un horizonte. La plaza, el territorio donde defender la honra, un país propio con su propia fisonomía, las Hyber que colgaban del cable de la luz, los litros que yacían en los bancos como cadáveres vacíos, los yonkis temblorosos y con gafas de aumento. No temíamos nada, mirábamos con rabia e indiferencia a quien pasaba a nuestro lado, robábamos tapones de los coches, rompíamos algún que otro cartel, pero lo más difícil era entrar en el supermercado del parque y robar tabletas de chocolate. Como yo era el más tímido y más raro, siempre me ofrecía el primero, con el cándido afán de quien quiere rehuir de una sospecha. Guardaba las tabletas entre el chándal y mi cintura y con la habilidad de los atracadores cruzaba la puerta automática y de pronto todo era buscar algún refugio en donde repartirnos, satisfechos, una onza para cada uno, sabedores de que le habíamos ganado al día otra trivial batalla. Hoy algunos, en paro y sin salida, sentados en los bancos de la plaza, se miran las uñas y se preguntan qué hacer con tanta tarde entre las manos. Pues la verdad que una despedida increíble, es un poema bastante crítico, ¿no? Y bastante interesante de toda la violencia, la obra de Abraham Guerrero, como decimos, que ha conseguido el Ojo Crítico 2021 de poesía, que con sede de Radio Nacional de España, también tiene el premio Adoni. En definitiva, pues bueno, un poeta arsense que está siendo noticia de actualidad en esta semana, ¿no? A lo largo de estos días por los distintos premios, y desde aquí, Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo a la Sierra y muchísimos éxitos para el futuro. Nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de la noticia y por invitarme. He estado muy a gusto hablando contigo, así que muchísimas gracias. Pues ahí tenemos a Abraham Guerrero, como decimos, el poeta arsense que ha conseguido el premio Ojo Crítico 2021 de poesía, que con sede de Radio Nacional de España. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más contenido aquí a Directo a la Sierra. No se vayan.